Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan. Una bendición de nuevo estar con ustedes. Qué bendición de encontrarnos por este medio y poder venir delante del Señor a ver lo que tiene para nosotros en esta mañana. De antemano quiero pedirles disculpas. La semana pasada muchos de ustedes se dieron cuenta, tuvimos que poner uno de los estudios que antes habíamos grabado, y eso fue porque tuve unos contratiempos en el fin de semana y no me dio tiempo de hacer el estudio. Y de verdad les pido disculpas. No es nuestra intención hacerlo así de esa manera, pero a veces suceden cosas y no tenemos el control de eso. Entonces, por favor, me perdonan. Y le doy gracias que varios de ustedes me dijeron, ese estudio ya lo habíamos escuchado. Eso quiere decir que sí están poniendo atención. Entonces eso pues fue una bendición, ¿verdad? Pero entonces vamos a ir delante de Dios que nos dé sabiduría para el estudio de hoy. Y vamos a continuar en nuestro estudio a través de Gálatas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia con nosotros. Qué bueno eres en verdad, Señor. Y qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, que nos permites este gran privilegio de presentarnos, aprender de ti, escuchar de ti, Señor, y también traerte nuestra alabanza y nuestra adoración, porque tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Bendito seas, pues, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti las gracias por todo lo que haces con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar en Gálatas capítulo 3 esta vez. En Gálatas capítulo 3 y 4 encontramos lo que es la sección doctrinal de la carta. Si se recuerdan, en el principio les dije que la carta se divide principalmente en 3 puntos principales, valga la redundancia. Capítulo 1 y 2 son muy personales. Pablo presenta sus razones personales. ¿Por qué es un apóstol? ¿Quién lo llamó a ser apóstol? ¿Qué hace él como apóstol? ¿Cuál es su mensaje como apóstol? Y todo eso, de cierta manera, muy personal. Pero en el capítulo 3 y 4 presenta toda la evidencia doctrinal del por qué dice lo que dice y por qué escribe lo que escribe. Luego en el capítulo 5 y 6 vamos a ver la aplicación práctica de lo que doctrinalmente aprendemos. Y es así en el Nuevo Testamento, En el Nuevo Testamento siempre va a ser primero la doctrina y después el deber. Siempre va a ser de esa manera. Primero la creencia, después la conducta. Siempre, siempre, siempre es importante que nos recordemos. Así que Pablo nos va a dar aquí la doctrina y luego va a terminar con lo práctico. Entonces, en el capítulo 3 vamos a estudiar esta mañana. Nuestro tema principal es recibiendo el Espíritu. Y en estos primeros versos, de hecho, solamente vamos a tocar 5 versos, si Dios nos permite. En estos primeros 5 versos, y esto es bien importante, ¿ok? El tema principal de la carta es nuestra libertad cristiana. El enfoque de esta carta va a ser la libertad cristiana, y la libertad viene de esa grandísima verdad que somos justificados por la fe. Nada más, no por obras. Y si somos justificados por la fe, también seremos santificados por fe. Ese va a ser el argumento que Pablo va a presentar en el capítulo 3 y capítulo 4, y va a ir una y otra vez a ese mismo tema, porque es importante. ¿Se recuerdan el último estudio de Gálatas que tuvimos? Hablábamos del capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese va a ser el punto de partida, y el capítulo 3, el capítulo 4 nos va a dar los argumentos doctrinales de cómo esto funciona en la vida del creyente. En el capítulo 3, verso número 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, y no me gusta decir Jesucristo, mejor Cristo Jesús, ante cuyos ojos Cristo Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí vamos a parar porque es mucho aquí, mucho lo que tenemos que examinar. En estos primeros 5 versos, Pablo va a poner frente de los Gálatas. Recuérdense, el problema de los Gálatas es de que Pablo visita esta región de Galacia, les lleva el evangelio de Cristo Jesús. Por fe ellos, escuchando el evangelio de Jesús, por fe reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Son salvos, reciben a Jesús, el Espíritu ahora viene a habitar en ellos. Y después de un tiempo que han caminado con Jesús por fe y con el Espíritu habitando en ellos, después vienen estos falsos maestros que les dicen, ajá, ¿en realidad crees que solamente porque dijiste una oración ya eres cristiano? ¿Crees que ya solamente por haber orado haber terminado esa oración ya eres cristiano? No, necesitas circuncidarte o no tienes parte en el reino de Dios si no te circuncidas. Y no solamente eso, pero necesitas guardar la ley. Necesitas observar estos lineamientos de la ley, las dietas y las celebraciones y todos estos rituales que vienen con la ley. Y entonces los Gálatas se encuentran ahora confundidos de manera tal que ahora quieren volver a hacer como los judíos que practican la ley y que ni siquiera son salvos y ahora están confundidos. Entonces Pablo escucha de esta situación, escribe la carta y está bastante enojado, pero bastante de verdad enojado. Por eso es que les digo, si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, que sea condenado por siempre. Eso es lo que dice Pablo. Así de enojado está. No puede entender, dice, estoy maravillado de que tan pronto ya os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces en el capítulo 2 les dice, y yo sé la confusión que hay entre ustedes, dice, tanto que hasta tuve que llamarle la atención a Pedro y a Bernabé, porque también ellos habían sido arrastrados en esta hipocresía. Y luego él pone como ejemplo, entonces dice, nosotros que somos judíos sabemos que por la ley ninguno puede ser justificado. La ley nos dejó miserables. Sí, la ley nos dice que somos pecadores. Pero una vez que nos muestra nuestro pecado, la paga del pecado es muerte, dice, entonces entendí que, habiendo entendido que soy un pecador, entonces quedé muerto. La ley no me saca de ahí. Por eso es que dice, pero entonces vine a este punto de mi vida donde dije, la ley no me da justificación, pero Cristo Jesús sí. Entonces dice, entonces a la ley ya estoy muerto. Y cuando Jesús murió por mis pecados, dice, yo también morí con él. Y si estoy muerto a la ley, entonces ya no vivo yo. Más bien ahora es Cristo que vive en mí. Por eso el verso 20 del capítulo anterior. Entonces aquí sigue y ahora va a presentarles. Los primeros 5 versos les llama a ellos a que recuerden lo que ha sucedido en su vida desde el momento que escucharon el evangelio. Y en cierta manera les dice, en su propia experiencia, ustedes saben muy bien cómo han sucedido estas cosas. ¿Por qué se han dejado engañar? Y vean, los primeros 5 versos les va a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo hace de una forma tan maravillosa que los Gálatas en realidad tienen que pensar lo que están haciendo, porque en realidad se encuentran en un grave error. Entonces les dice, como primer punto de partida aquí, les dice, ¿habéis recibido el Espíritu por fe o por la ley? Eso es lo que le va a decir en el verso número 1. Oh Gálatas insensatos, la palabra insensato también es sin entendimiento. Gálatas tontos, Gálatas torpes, y usan otras palabras, otras versiones, pero no me gusta a mí mencionar esa palabra.
Gálatas tontos, insensatos, es una persona sin entendimiento, una persona que rechaza la revelación divina. La Biblia dice en el Salmo 14, dice el necio, la misma palabra necio es tonto o insensato. Dice el insensato, no hay Dios. ¿Quién es el tonto aquí? ¿Quién es el necio? ¿Quién es el insensato? Aquel que una vez, habiendo presenciado y recibido, escuchado, habiendo visto la revelación divina de quién es Dios, quién es Jesús, todavía después de ver eso, rechaza esa revelación. Eso es un tonto. Esa es la persona tonta. Hoy en día hay muchos tontos que se consideran muy sabios. Hay aquellos que dicen, yo no creo en religión, porque yo creo en la ciencia. Yo soy muy inteligente. Bueno, la Biblia dice que no eres inteligente, eres intelitonto, porque no hay tonto más tonto que el que rechaza la revelación divina. La revelación de Dios de manera especial, la revelación de Dios de manera general. General, hay un cielo, hay estrellas. ¿Quién las puso en ese lugar? ¿Quién le da su energía al sol? ¿Quién lo puso en ese lugar? ¿Quién puso la tierra a esa distancia del sol para que no se queme? ¿O quién la puso a esa exacta distancia para que no se congele? ¿Quién hace que funcione el corazón, el cerebro humano tan complejo? ¿Quién creó los animales con esos colores maravillosos? Las aves que pueden volar, los peces en el mar con esos colores esplendorosos. ¿Quién controla la fuerza de los océanos? ¿Quién hace que la Tierra se mantenga en esa órbita? ¿Quién hace que la Tierra se mantenga en esos grados en donde se mantiene para que nos dé las estaciones del año? ¿Quién hace eso? ¿Quién hizo el ojo humano, que es alguna cosa de lo más maravilloso que jamás ha existido? ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos da la capacidad para comunicarnos, para escuchar, para crear? ¿Quién hace que la vida se reproduzca de acuerdo a su género? Todas estas cosas, la revelación general de Dios, la revelación especial de Dios, que nos dio a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo amado de Dios, que murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Quién hace eso? Que nos dio la Biblia, que la tenemos en nuestras manos después de miles de años, que fue atacada. ¿Quién? El necio, que dice que es tonto. Hoy, el ser tonto se aplaude en las escuelas, en las instituciones, pero la Biblia dice, solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, Pablo dice, ¿por qué son insensatos? ¿Por qué son tan tontos? ¿Por qué son tan torpes? Y vean esto, ¿quién os fascinó? La palabra para fascinar en realidad también significa quién los embrujó, para hablando en esa región. Claro, un cristiano nunca puede ser embrujado, pero él los está diciendo aquí. En realidad, esta palabra tiene más bien una connotación en el siguiente sentido. La palabra quien los fascinó es ese tipo de persona que viene y comienza a hablar mal de alguien con el propósito de ejercer presión sobre esa persona. Esos que manipulan. Eso es la palabra fascinó, que comienzas a hablar mal de una persona y luego haces que esa persona te tenga miedo y te obedezca y prácticamente ejerces poder sobre esa persona por el simple hecho de hablar mal de ella. Eso en realidad es lo que tenía el sentido original de esta palabra. En cierta manera Pablo les está diciendo, ¿quién habló tan mal de ustedes? ¿Quién los criticó? ¿Quién murmuró de ustedes tan profundamente que los hizo perder las facultades racionales a modo de que ahora no están razonando con claridad? Eso es lo que significa esto. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos en cierta manera sido víctimas? O tal vez nosotros somos los victimarios de alguien. ¿Cuántas veces hemos tratado de llevar la fiesta en paz con alguien que habla mal de nosotros y queremos quedar bien para que no sigan hablando mal de nosotros? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Quién ha hablado tantas horribles cosas de ti que te ha hecho perder tus cualidades racionales para que ahora no estés pensando con claridad? ¿Y por qué les dijo eso?
¿Quién los hizo caer en ese engaño? Dice, para que no obedezcan a la verdad. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuántas niñas caen en las manos de predadores sexuales porque es las cosas que les dicen? ¿Cuántos matrimonios se han roto por lo mismo? ¿Cuántos niños han cometido suicidio últimamente por aquellos que les hacen bullying en las escuelas? Piensa, esto es grave. Lo que Pablo está diciendo es un asunto grave. Porque alguien habla mal de ti y te hace perder tus facultades racionales, de manera que no piensas claramente. Dice, has abandonado la verdad. Pero vean, él viene a otro enfoque. Ahora vean cómo les va a decir. A ustedes, dice, a ustedes ante cuyos ojos Jesús ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo fue el que les llevó el evangelio. Y la presentación que hizo Pablo del evangelio de Cristo Jesús era tan fuerte, tan poderosa, tan clara, tan contundente, que Pablo está usando un lenguaje aquí que dice, delante de ustedes les traje estos pósters que les daban una idea visual de lo que sucedió en la crucifixión de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. El mensaje fue tan contundente que era como si hubiese pintado estos pósters delante de ustedes y ustedes pudieron ver con sus propios ojos, aunque no estuvieron ahí en el momento de la crucifixión, pero ustedes pudieron ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y aún después de eso dice, ahora estás actuando insensatamente, de manera tan tonta. Y ahora aquí viene lo bueno. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese va a ser el punto. Entonces, habla primero, dice, Jesús ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahora vean, ahora viene, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, este es Dios el Padre el que nos da el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién hace las maravillas o los milagros? Aquí sería maravillas, milagros. Es Dios. Vean, está poniendo a la Trinidad aquí en estos versos. Él les está diciendo, ¿acaso Cristo no te cambió? Sí. ¿Acaso el Espíritu no vino a vivir en ti? Sí. ¿Acaso Dios no ha hecho milagros entre ustedes y el más grande milagro es el de la salvación? Sí. Y habiendo visto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en acción, ustedes con sus propios ojos lo vieron. ¿Cómo es que se dejaron engañar porque alguien habló mal de ustedes y ahora están actuando irracionalmente y no piensan con claridad? Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Y por qué cayeron en esa trampa? Porque tal vez escucharon de alguien que les dijo, dime, ¿en qué consiste la vida cristiana? Y yo le digo a usted, si yo le pregunto ahora mismo en qué consiste la vida cristiana, ¿qué me diría usted? Y lo he preguntado a mucha gente. Dime, explícame por favor, ¿en qué consiste la vida cristiana? Saben la respuesta de la mayoría, ¿no? Bueno, la vida cristiana consiste en tratar de hacer los mandamientos de Dios. Si les dijera aquí todos ustedes que están de acuerdo con eso, ¿es cierto? La vida cristiana consiste en tratar de hacer los mandamientos de Dios. La mayoría tal vez levantarían la mano, ¿cierto? Pues están equivocados. La vida cristiana no es en tratar de seguir o de hacer los mandamientos de Dios. Eso sería obras. Entonces, no. La vida cristiana no se basa en lo que nosotros hacemos por Dios. Eso es religión. La vida cristiana se trata en lo que Dios ya hizo por nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos y esto por medio de la fe, esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la vida cristiana. Ese es el punto principal del cristianismo. La salvación es por gracia y por medio de la fe. Aquí dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ok? ¿Qué significa recibir el Espíritu?
Ese va a ser el tema que nos va a ocupar en estos próximos minutos. ¿Qué significa recibir el Espíritu? Déjeme darle un par de versos aquí para que quede claro. ¿Qué dice la Biblia acerca de recibir el Espíritu? Vayan en sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 7. Juan 7, comenzando en el verso 37. Dice que Jesús se encuentra en Jerusalén para el día de la fiesta de los tabernáculos. Y ahí se presenta, ese es un estudio maravilloso, pero será para otro tiempo. Ahí se presenta Jesús, dice, en el último y gran día de la fiesta, y se puso en pie, verso 37, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu, vean esto, que habían de recibir. ¿Ok? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ok? Entonces Jesús aquí está diciendo desde el principio, capítulo 7 solamente del Evangelio de Juan, dice, vendrá un día en donde van a recibir el Espíritu y el Espíritu en ustedes va a ser como ríos de agua viva. Pero esto va a suceder, dice, cuando yo sea glorificado. Esto quiere decir después de que muera y después de que resucite de los muertos. Eso va a suceder. ¿Ok? Entonces les dice el Espíritu que van a recibir. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, él sigue enseñando este asunto del Espíritu Santo. Y es bien importante que creamos esto y que lo leamos y que lo recordemos bien. Dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice en el verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora bien, mira esto. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Pero aquí dice que guardemos sus mandamientos. Sí, nos acaba de decir cuáles son los mandamientos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Esos son los mandamientos. Ok. Y si haces eso, dice, yo voy a rogar al Padre y el Padre te va a dar otro consolador. En su Biblia la palabra consolador es con C mayúscula. Consolador quiere decir, en el griego la palabra es parakletos, y esto quiere decir alguien que viene a la par para ayudarnos. Pero aquí dice otro, significa otro de la misma clase, otro como yo, dice Jesús, que va a venir para ayudarte. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Vean esto, con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vean esto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok. Mora con vosotros, pero el día viene cuando estará en vosotros. Si en Juan nos acaba de decir, como va a estar en nosotros, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y nos dijo que eso es el Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu está con nosotros? Esto es bien importante, muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a enseñar de estas cosas. Dice en el capítulo 15, cuando continúa haciendo estas cosas que nos está enseñando, nos va a decir Jesús de qué se trata esto de que el Espíritu, el Consolador, estará con nosotros. Muy importante que recordemos esto. Dice en el capítulo 15, verso 26. ¿Lo tienen? Capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿De qué manera el Espíritu va a dar testimonio de Jesús? Vean esto, capítulo 16 ahora del Evangelio de Juan, verso 7.
Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él, vean que no dice este o esto, Él es una persona, el Espíritu es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, porque es una persona, tiene características de persona, tiene personalidad. Le podemos entristecer, Él nos habla, es una persona. Es un error creer que el Espíritu es una fuerza o solamente un poder. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso aquí se refiere a Él. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, dice, vean esto, convencerá al mundo de pecado, número 2, de justicia y número 3, de juicio. A ver, espérate, déjame ver si estamos hablando bien aquí. Gálatas me dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de fe? No, pues el Espíritu lo recibimos por fe. ¿Y qué quiere decir que lo recibimos? Bueno, Jesús dijo que el Espíritu estaba con nosotros, pero que llegaría el día en que no estaría solamente con nosotros, pero ahora estaría en nosotros. Oh, ok. Pero mientras está con nosotros, ¿qué hace? Aquí nos dice, está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se refiere? Verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu está en el mundo convenciendo a las personas de pecado. No dice pecados, pecado, singular. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de incredulidad, de no creer en Jesús. ¿Ok? Convencerá al mundo de pecado. Número 2, convencerá al mundo de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu está con las personas. Antes de que seamos cristianos, el Espíritu está con nosotros y nos está diciendo, considera tu vida. ¿De verdad quieres morir así, de esta manera? ¿Quieres vivir de esta manera? Considera cuánto mal has hecho a la gente. Considera lo que estás haciendo. Te estás llevando algo que no es tuyo. Estás engañando a tu mujer. Estás engañando a tu marido. Estás abandonando a tus hijos. El Espíritu nos está dando convicción. Queramos nosotros admitirlo y aceptarlo o no, el Espíritu siempre nos está dando convicción. ¿Y por qué es eso? Ese tipo de vida, esa conducta es porque hemos decidido no creer en Dios. Es eso. Porque Dios ya nos ha dicho. Ok, hasta ahí estamos bien. El Espíritu nos está convenciendo de pecado, de justicia, y nos dice, y si continúas en ese pecado, si no haces un cambio, si no hay un cambio en tu vida, si no te arrepientes de esa maldad, cuando te mueras te vas a morir en tu pecado. Y luego me voy a ir al cielo. No, aquí dice que no. Dice, no me vas a ver más. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús va al cielo y dice, y si no te arrepientes de tu pecado, no me verás más, es que no vas a estar en el cielo. Y si no estás en el cielo, hay un solo lugar donde puedes estar. O estás en el infierno o estás en el cielo. Y si Jesús dice que no estás en el cielo, es porque no estás en el cielo, estás en el infierno. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que eso va a suceder? Punto número 3. Y estará convenciendo al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo, ese Satanás, ha sido ya juzgado. Si Dios va a juzgar a Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira, también va a juzgar a todos los hijos de Satanás, que son los hijos de la mentira. Ay. La cosa es seria entonces. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por fe. ¿Cuándo? Bueno, llega el momento en que el Espíritu está con nosotros, hablándonos, y me está diciendo, hey, arrepiéntete. Si no, no vas a entrar al cielo, ¿cierto? Y mientras vivas en ese pecado, eres hijo del diablo. La Biblia dice, yo no lo escribí. Mientras seas hijo del diablo, no vas al cielo, por seguro. Nada ni nadie te puede sacar del infierno. Ok. Verso 13 del mismo capítulo 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Entonces la cosa es seria aquí. El Espíritu está con nosotros diciéndonos, necesitas arrepentirte. Eres un pecador y pecadores necesitan un Salvador. Sí. Ok. Y luego, Efesios 2. Vean lo que dice Efesios 2. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos son todos los hijos del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Más claro ni el agua. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Ok? ¿Cómo sucedió esto? El Espíritu nos está convenciendo de pecado y decimos, ok, ya entendí. Quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero pedirle perdón por mis pecados. En ese momento el Espíritu ahora viene a vivir en nosotros, con nosotros, en nosotros. Y ahora que el Espíritu está en nosotros, entonces las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Porque la Biblia nos dice claritamente, ahora que el Espíritu está en nosotros, dice, ¿acaso no te acuerdas que entonces somos nosotros templos del Espíritu? ¿Acaso no te recuerdas entonces que el Espíritu está en nosotros y que le pertenecemos a Él? Ahora el Espíritu ya no está con nosotros, sino ahora el Espíritu está en nosotros. Eso es importantísimo para nosotros recordar, porque si no lo recordamos, entonces vamos a estar actuando de acuerdo a la carne, vamos a vivir en las cosas de la carne y vamos a ser, como dice, como hijos de ira. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? Por fe. Vean, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, después esto de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Ok? Vean esto. Bien importante esto. Cuando Jesús se presenta a los discípulos, dice en el capítulo 20, verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo de resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí viene, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. No con nosotros ahora, en nosotros. Denle vuelta ahí unas páginas a su derecha al libro de los Hechos. Vean esto. Estando juntos, del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Esto es después de la resurrección. Jesús fue recibido a los primeros versos, capítulo 1, versos 2 al 3. Nos dice que Jesús ahora ascendió al cielo. Y esto es lo que había dicho, dice, y estando juntos les mandó, verso 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? ¿Qué sucedió aquí? Los discípulos que estaban reunidos en ese lugar cuando entró Jesús, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese día.
pero faltaba algo más. Ahora el Espíritu vendría sobre de ellos. Sobre de ellos es como cuando tomas un vaso vacío y con una jarra de agua le comienzas a echar al vaso. Se va llenando, se va llenando, se va llenando, se llena y le sigues echando. Ahora el agua no solamente está en el vaso, pero ahora se está desparramando, está fluyendo. Y si le sigues echando con la jarra, verás que haz de cuenta que el agua cae hasta el fondo del vaso y luego se levanta, fluye adentro y luego fluye hacia afuera. Eso es cuando dice vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sucede algo maravilloso y no tenemos tiempo para eso, pero el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que viene el Espíritu Santo y cae sobre los discípulos que ya tenían el Espíritu Santo. Escuchen esto. Ya tenían el Espíritu Santo porque Jesús sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Los discípulos, ¿ok? Cae el Espíritu Santo y los que están en ese lugar, en el aposento alto, más de 120 personas más o menos, comienzan a hablar en otras lenguas. Había miles de judíos que habían venido de muchos otros pueblos que ahora vivían no en Jerusalén, pero vivían fuera, y los escucharon hablar en la lengua de cada uno de ellos. Y estaban anonadados diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algunos dijeron, estos están borrachos, están hablando cosas. Pero lo interesante es que esas personas que habían venido de estos otros lugares entendían en su propio idioma lo que los discípulos estaban diciendo. Y cuando alguien dijo están borrachos, Pedro dijo no, no es así. Y se levanta y les dice, esto es lo que predijo el profeta, y va a citar al profeta Joel, y Pedro va a darles este gran mensaje de lo que está sucediendo. En el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice, al oír esto, lo que Pedro está diciendo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo que estaba con estas personas, en ese día escucharon las palabras de Pedro. El Espíritu Santo les trajo convicción de su pecado, del juicio eminente que viene, y se arrepintieron y recibieron a Jesús ese día. El Espíritu ahora que estaba con ellos vino a estar en ellos. En ese día, cuando dice aquí que serían bautizados con el Espíritu Santo, la palabra bautizar es sumergir. Cuando dice que ese día fueron bautizados, esto es lo que sucedió. En ese día nace lo que conocemos como la iglesia. Antes de esto no existía iglesia, acuérdense. Ese es el nacimiento de la iglesia. Y ahí que nació la iglesia, para mí, en mi manera personal, la iglesia nace en esos 120 discípulos que están en el aposento alto. En ellos cae el Espíritu Santo después, porque ya habían recibido el Espíritu. Recuerden que Jesús sopló sobre de ellos, y ahora el Espíritu Santo vino sobre de ellos, con ellos, en ellos, sobre ellos. Ese es el nacimiento de la iglesia. Los demás, los que escucharon hablar a Pedro, ese día fueron bautizados, quiere decir, fueron sumergidos en la iglesia. Todo creyente en cualquier parte del mundo, en el momento que recibe a Jesús en su corazón, viene a hacerse un miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. El Espíritu los bautizó, los hizo miembros, los sumergió en el cuerpo de la iglesia, y ahora somos todos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? No quiero que se me confundan en esto, porque esto es imprescindible, es absolutamente necesario que estas cosas las tengamos claritas. Hasta este punto, cuando el Espíritu dice que viene sobre de ellos, sobre los discípulos, y Pedro predica y otros se arrepienten y reciben a Jesús, ¿dónde estaba el requisito de la circuncisión? Y muchos van a decir, pero eran judíos, ¿ok? Acepto que eran judíos. ¿Dónde estaba el requisito? No hay mención alguna. ¿Sabes por qué? Porque no existía.
Pero eran judíos. Ok, supongamos que era así, pues. En el libro de los Hechos, entonces, denle vuelta. Todavía se pone más interesante. Pablo, entonces, va a ir a la casa de un hombre en el capítulo 10, va a ir a la casa de un hombre. En el capítulo 10 nos dice que se llamaba Cornelio. Cornelio era un centurión, era un jefe de 100 soldados romanos, obviamente. Y Pedro va a ser llamado por Dios para que vaya a la casa de Cornelio, que eso no sucedía. Los judíos no entraban a las casas de los gentiles. Pero aquí Dios le va a decir a Pedro, bien maravilloso el capítulo 10, ojalá y tengan tiempo después de que lo estén leyendo, cómo Dios le toca el corazón y obra todas estas cosas. Y allá en un lugar está Cornelio orando y acá está Pedro orando y el Señor lo manda a Pedro y le dice, ve a la casa de Cornelio y les vas a explicar lo que esto tienen que hacer. Lean el capítulo, muy interesante. Pero al final del capítulo nos dice que llega Pedro a la casa de Cornelio y les dice esto. En el verso 37 del capítulo 10 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino primero a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, vean esto, que todos los que en Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba la circuncisión aquí? No había. ¿Dónde estaban las dietas de las tradiciones de los judíos? No había. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe, es lo que dice. Por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Fue así con los judíos? Por supuesto. ¿Fue así también con los gentiles? Por supuesto. Y estas son las cosas que en verdad a veces debemos de recordar, las cosas sencillas, las cosas que son tangibles en el Evangelio, cómo estas cosas se fueron dando. En el capítulo 11 le piden a Pedro que explique lo que estaba sucediendo. De ahí en adelante siguen las mismas manifestaciones. En el capítulo 13 en adelante del libro de los Hechos, Pablo va a salir en la obra misionera. 14 llegan a Galacia, les comparten el Evangelio, por fe creen en Jesús, reciben el Espíritu Santo, que antes estaba con ellos, ahora está en ellos, y ahora hay salvación entre los gentiles. De regreso a Gálatas para que concluyamos ya, porque nos está faltando el tiempo. La pregunta es entonces, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Recibiste el Espíritu por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Por eso Pablo les dice, ¿acaso puedes llegar a ser tan necio en verdad entonces? Vieran esto, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Si la salvación fue por fe en Cristo Jesús, la santificación tiene que ser por fe en Cristo Jesús. ¿Está claro? Si comenzaste en el Espíritu, no puedes terminar en la carne. Si la salvación se dio por fe, la santificación tiene que continuar por fe. Y ese es el punto que Pablo quiere hacer. En los siguientes versos que siguen adelante vamos a concluir este punto que queda. Pero quiero que les quede claro. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe.
¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque esa es la promesa del Padre. Nos dijo que nos daría otro consolador. Cuando dice consolador, otro que esté para ayudarnos. La misma ayuda que Jesús representaba para los discípulos es la misma ayuda que el Espíritu Santo nos trae a nosotros, los discípulos. ¿Y cómo sabemos eso? Es lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Qué concluimos de todo esto? Que si nuestra salvación fue por fe, nuestra santificación tiene que continuar por fe. ¿Qué quiere decir santificación? Lo que tratamos de hacer en nuestro diario vivir como cristianos. ¿Cuántas veces hemos pensado, bueno, tal vez si orara más, si diera más, si estudiara la Biblia más? No, espérate. No trates de hacer en tu carne lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en tu corazón. El hecho de Gálatas de enseñarnos, de decirnos, no solamente debemos ser santos, pero nos va a enseñar cómo llegamos a ser santos. ¿Y cómo llegamos a ser santos? Bueno, si mi salvación fue por fe en el nombre de Cristo Jesús, mi santificación tiene que ser por fe. ¿En qué? En el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. La santificación del creyente es la obra del Espíritu Santo y no es otra cosa. La obra del Espíritu Santo no es otra cosa más que la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Ahora tiene sentido porque Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta para nosotros como aplicación práctica, la preocupación de mi corazón debe ser, ¿está Jesús activamente obrando en mi vida a través de su Espíritu? ¿Sí o no? Lo que hago diariamente es en agradecimiento y en alabanza a mi Dios por lo que Él está haciendo en mí, o lo que hago lo hago para ganarme el favor de Dios. Si lo hago para ganarme el favor de Dios, ya fallé. Estoy tratando de agradar a Dios. Pero si lo que hago lo hago por lo que Él ya hizo en mi vida, estoy creciendo. Estoy creciendo porque he aprendido el secreto de la vida cristiana. ¿Cuál es? La vida cristiana no se trata de tratar de hacer los mandamientos de Dios. La vida cristiana se trata de crecer en esa gracia que ha sido derramada en mi corazón por fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ahora vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Eso es la vida cristiana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Qué maravilloso eres, Señor, que escribiste estas cosas para nuestra enseñanza. Y al leerlas, al estudiarlas, al meditar en ellas, nos damos, oh Señor, a la conclusión de que qué bendecidos somos en verdad. No se trata de hacer para agradarte, se trata de hacer para adorarte. Gran diferencia. No trato de agradarte con lo que hago, trato de adorarte por lo que tú ya hiciste. Esa es la clave de la vida cristiana. Bendito sea tu nombre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.